¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Nerelicious. Hoy te enseño a preparar esta deliciosa sopa especial de pollo acompañado de unas crepes de cilantro y cebolla. Vamos a empezar con una cebolla, los dientes de ajo y los tomates. Los vamos a cortar de esta forma para no forzar el motor de la licuadora. También le voy a agregar un manojito de hierbabuena que le va a aportar un buen sabor a nuestro caldo. También voy a agregar una buena cantidad de sal porque es para todo el caldo, el pollo y también las verduras. Recuerda que es mejor que te falte sal y después lo vas rectificando porque salado ya no lo vas a poder componer tan fácil. Vamos a licuar estas verduritas. Si tú los quieres hacer picaditos, también lo puedes utilizar. Yo solo te sugiero cómo lo hago yo para que no te salgan los tropezones en tu sopita. Aquí estoy utilizando pechuga completa de pollo. Tiene piel, tiene el hueso, porque después lo vamos a desmenuzar. La piel y los huesos le van a aportar ese delicioso sabor al caldo para que sea un caldo muy casero, sin tener que agregarle consomé o algún otro tipo de condimento artificial. Mientras nuestro caldo se está preparando, lo vamos a dejar a fuego alto hasta que empiece a hervir y vamos a empezar a cortar las verduritas. A mí me gusta cortarlas así en cubitos para que sea más bonita la presentación y sea más fácil comer. Si tienes niños, esto les encanta. Aquí utilicé zanahoria y también huisquil o chayote, como le llaman en otros países. Cuéntame en los comentarios cómo le llaman en tu país. Lo vamos a cortar finamente, hay que pelarlos para que salgan más deliciosos. Los vas a cortar del tamaño que tú desees, los puedes hacer también para servir la porción completa o así cubitos como lo estoy haciendo. Todo lo vamos a ir reservando para el momento en el que el caldo ya esté listo. Ahorita tenemos cociéndose las pechugas de pollo para que suelten todo su sabor. Aquí voy a cortar también la papa. A mí me gusta utilizar la papa con cáscara, pero tú también la puedes hacer pelada. Recuerda que todo es a tu gusto y aquí solo te sugiero cómo utilizarlo. Si vas a utilizar la papa con cáscara, recuerda que siempre tienes que lavarla muy bien. Todas las verduras, aunque las vayas a pelar, es muy bueno que las laves para evitar cualquier tipo de contaminación y así conserves la calidad de tus alimentos. Ya que tenemos todo reservado, volvemos a revisar nuestro caldo de pollo. Como te dije antes, el caldo de pollo está a fuego alto y a partir de que empezó a hervir, cuento 20 minutos para saber que la carne del pollo ya está cocida y la puedo empezar a desmenuzar. También la puedes cortar en cubitos, pero como te dije antes, el hueso y la piel le van a aportar un buen sabor a nuestro caldo. Y aquí ya tenemos el caldo listo para agregar las verduras. Lo vas a hacer con mucho cuidado porque está hirviendo el caldo. Vamos a agregar el huisquil o chayote, también la papa y la zanahoria al mismo tiempo. Aquí le voy a agregar otro toquecito de sal porque tenemos que salar también nuestras verduras. Con 2 tenedores me ayudo para desmenuzar el pollo, lo dejé enfriar un poquito, no quiero quemarme tampoco. Y ya que la verdura está casi lista, recuerda irla probando, voy a agregar el resto del pollo que ya desmenucé. También aquí le puedo agregar los huesitos del pollo para que sigan soltando su sabor y después retirarlo a la hora de servir o simplemente dejarlo así. Rectificamos la sal. Recuerda hacerlo de a poco, no quieres salar tus alimentos. Y lo vamos a dejar hervir de 5 a 10 minutos más para que termine de cocer. Recuerda que tampoco queremos muy cocida la verdura. Mientras esto sucede, vamos a cortar finamente una cebolla y cilantro porque vamos a empezar a preparar las crepitas que van a acompañar esta sopa y la van a hacer más especial. Estos son los sabores que me recuerdan a mi infancia, así los preparaba mi mamá y a mi familia le encantan. El cilantro tiene que estar bien lavado, recuerda que no queremos contaminar nuestros alimentos.
Lo vamos a picar finamente, revisamos bien que haya quedado pedacitos pequeños y lo vamos a juntar con la cebolla. Con mucho cuidado, no queremos desastres. Aquí los vamos a mezclar y esto nos van a servir para darle sabor a nuestras crepes. ¿Qué necesito aquí? Harina a todo uso, es de trigo y le vamos a ir agregando de a poquito el agua. No necesitamos batir mucho, solo es para que no hayan grumos. Despacito lo vamos haciendo. Recuerda que la lista de ingredientes siempre la encuentras en la descripción del video y también al final del mismo. Vamos a agregar los huevos, son huevos grandes y los vamos a agregar uno a uno. Estos son huevos frescos, pero recuerda que siempre te he recomendado que los casques por aparte. No quieres que alguno de los huevos descomponga tu mezcla y vas a tener que empezar de cero si alguno de ellos está en descomposición. No requiere de mucho batido esta mezcla como te dije antes y vamos a incorporar la cebolla y el cilantro picaditos. Le puedes agregar tanto como tú desees. Esta tanda me va a rendir para 4 crepes que salen grandecitas y gruesecitas. En un sartén muy caliente vamos a rociar un poquito de aceite vegetal. Aquí estoy utilizando aceite de girasol o de canola. Recuerda que el aceite de oliva no te sirve para freír. Y vas a agregar una cantidad generosa para cubrir el sartén. Los vamos a cocinar a fuego medio o fuego bajo porque no queremos que se quemen y que también la masa quede bien cocida. Con mucho cuidado vas despegando las orillitas y aquí por desesperada se me rompió mi crepsita porque no estaba completamente cocida. Como puedes ver aquí, tiene que estar bien doradito para saber que ya la puedes retirar y que está bien cocida la crepe. Te recomiendo hacerlo así, ya que lo puedes hacer en porciones individuales haciendo unas crepsitas más pequeñas y solo ahogarlos en tu sopa, pero es más fácil hacer crepes grandes y cortarlos en cuadritos o hacerlos pedacitos como tú desees para agregárselos a nuestra sopita o caldito de pollo especial. Y mira qué suavecitos quedan, son muy esponjosos y van a quedar deliciosos dentro de tu caldito. Ya que vemos y rectificamos que toda la verdura esté perfectamente cocida y el sabor esté muy bien, esté como tú deseas, si necesita más sal le agregas un toquecito más, dejas que hierva y lo apagas. Este es el momento en el que ya tiene que estar el sabor perfecto. Y ya que está listo, vamos a emplatar un par de cucharonadas para cualquier temporada. Recuerda que las mamás servimos el caldo haya frío o haya calor. Y esta es una receta aplicable para cualquier temporada del año. Esta es una de esas comidas que te reconfortan hasta el alma. Y ya que lo tenemos listo, vamos a servir nuestros pedacitos de crepes. Puedes servirlos así o puedes hacerlos un taquito, un rollito y ponerlo a la par de tu plato e irlo comiendo como una tortillita. Dejamos que absorba un poquito del caldo y mira qué apetitoso y delicioso se ve. Esta es una receta simplemente Nerelicious. A continuación te dejo la lista de ingredientes para que puedas prepararlo. También te dejo enlaces para mis otras recetas, sean saladas o dulces. ¡Anímate a prepararlo! Si esta receta te ha gustado, regálame un like para seguirme motivando a subir más recetas. Sigue navegando por mi canal para ver otras delicias. Que tengas buen provecho y nos vemos a la próxima.